si somos capaces de despejar los acontecimientos en función de los discursos, los relatos, las ponencias, si nos tomamos un mínimo trabajo de observar hacia dónde marcha el modelo o cuál es el intento de la Presidenta de la Nación, podemos darnos cuenta que hay una materialización muy objetiva en términos de acciones, de capturar dólares en los lugares menos pensados, que por la propia inercia del gobierno nacional lo lleva a una especie de embate, no frontal del todo, con el sector que más ganó dinero en esta década fantástica. Los bancos o el sistema financiero ganó millones y millones de pesos y de dólares. Ha sido un sector altamente beneficiado. Pero debe comprenderse cada una de las palabras de Cristina Fernández de Kirchner en un contexto de armonía que el propio sistema instaura. Oferta y demanda no es una frase que corresponde solamente a un pensamiento abstracto de Adam Smith, sino de cómo las lógicas se van construyendo en función de un sistema que es el que gobierna el planeta, en un mundo que ya no es partido, sino globalizado, donde cada país tiene una inserción en ese mercado global, y ese mercado global determina valores, precios de referencia, de venta y adquisición. Por lo tanto, esta búsqueda que se planifica, y no es la primera ni el primer paso, sino es una sucesión de medidas del gobierno nacional en una dirección que en términos económicos es darle volumen a una especie de confrontación global con los grandes poderes, podemos decir Estados Unidos y Alemania, en la estructuración ideológica de Axel Kicillof, que devaluó como devalúan los ortodoxos, pero que mantiene un pronunciamiento casi revolucionario en términos económicos, pero ajustando en el sentido que el propio sistema permite y es el que necesita. La salida de Fábrega debe ser entendida en esta situación, primero de acomodamiento de las fuerzas más cercanas al gobierno de Cristina y la estructura más codiciada y más bendecida por Cristina Fernández de Kirchner, que es la Cámpora. Es un corte generacional muy evidente que va a tratar de imponer una dinámica que hasta aquí desarmó el éxito más categórico que había tenido el gobierno, reconocido por propios extraños, que es la macroeconomía. Entonces, capturar dólares es imprescindible para este momento, es una búsqueda incesante del gobierno, ya que no puede emitir consecuentemente, como se está haciendo, porque eso dispara la inflación. Son cuestiones muy básicas del ABC de la economía. Por lo tanto, capturar recursos en el sector que más ganó no estaría mal. El tema es que el sistema le establece un límite al gobierno, por lo tanto, de la realidad al relato hay un océano. Y en el mientras tanto, la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores no solamente es evidente, sino que impone antes del cierre de año una discusión paritaria para no perder más de lo que se perdió y abrir el paraguas de cara al año 2015, en donde el presupuesto que va a aprobar el Congreso es una subestimación espantosa de los mejores dibujos que se hayan conocido. La llegada de Vanoli es una consolidación de un criterio ideológico que no se ajusta a las prácticas políticas ni tampoco económicas, pero quiere dar un sustento y un mensaje, Cristina Fernández de Kirchner, que está decidida a ir por todo en el lenguaje del entretenimiento, sabiendo que el sistema es este. Y a este sistema la señora Presidenta de la Nación ha dicho en innumerables ocasiones que no está en desacuerdo que los que tienen plata ganen más plata. Lo que pide es que no ganen tanto y que se reparta. Bueno, esto es tan viejo como la frase de Adam Smith. Estamos en un problema. Lo macroeconómico se desajustó. La economía diaria se conduce por los carriles que yo no lo voy a explicar en este momento porque usted lo padece. Si siguen en el entretenimiento y una oposición que no da una imagen, por lo menos de consolidación de algo alternativo, no podemos augurar un presente auspicioso y un futuro esperanzador.
es el cierre de un ciclo. Si la Presidenta quiere, lo acelera. Si ella quiere, porque al lado de ella o frente a ella, no hay nadie hasta aquí que quiera asumir responsablemente este enorme paquete de la década ganada. Presentación del programa y arrancamos la propuesta de hoy, que se llama Cuervo. Le aviso al director y a las compañeras que tenemos acá en el piso. La semana pasada se produjo un hecho muy importante en términos legislativos que debe ser enmarcado en algo que no tuvo tanta difusión pública. La derogación de la ley 11757 que fue sancionada, promulgada y reglamentada en un gobierno peronista, año 1995, para que funcione en 1996, barrió con todas las conquistas que tenían los trabajadores municipales. Le dio a los intendentes la facultad de medir la fuerza del sindicato e imponerle al sindicato las condiciones ejecutivas y no laborales. Primera cuestión que me parece importante que usted comprenda en términos históricos es que un gobierno peronista de la provincia de Buenos Aires con un gobierno peronista a nivel nacional con comunas peronistas fueron contra los intereses de los trabajadores. Ahora, un gobierno peronista, pero kirchnerista, barrió con esta ley. Ahora, ¿por qué lo hizo? Si hasta el año pasado todo proyecto para derogar era no tratado, y hubo un acontecimiento muy grave el año pasado en la legislatura, donde, Cari se acuerda, donde estábamos en La Plata y un ejército reprimió a los trabajadores municipales, sobre todo a FESIMUGO, que es la Federación de Sindicatos Municipales, caracterizada en la figura de El Cholo García, un hombre de Avellaneda. Hasta el año pasado no había quórum. ¿Qué es lo que no se conoce? Que la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires declaró inconstitucionales 65 artículos. Se tomó un tiempo la Suprema Corte, algo así como 15 años, pero finalmente declaró inconstitucional los artículos. Por lo tanto, la primera lectura política que debo hacer del acontecimiento que vamos a compartir en instantes tiene que ver con la decisión que ya había tomado FESIMUGO de pedir la inconstitucionalidad plena de esa ley, que creó un estatuto hecho a la medida de los varones del conurbano de los intendentes. Entonces se adelantó el oficialismo en sus variantes y sancionó, o le dio media sanción, mejor dicho, al proyecto que deroga la ley 11757. Bueno, vamos a escuchar el testimonio de Hernán Doval, que es un joven dirigente, es un diputado provincial, es de Avellaneda, es el hijo gremial del Cholo García. Así lo definió García, que tras la media sanción rompió en llantos. Y afuera, en la avenida, se montó un espectáculo muy impresionante con una gran pantalla en donde se pudo seguir en la calle la sesión. Entonces vamos a reconstruir esa sesión porque es muy importante para los trabajadores y trabajadoras municipales e indicar que es media sanción. Tiene que ir al Senado y en el Senado nadie sabe qué puede pasar. Pero lo de diputados lo empezamos a compartir. Señor director, ¿está listo? Voy a ir a esta cámara, la de Karina, entonces vamos a presentar al diputado Hernán Doval. Luego de la media sanción charló con todos los medios presentes, allí estaba quórum de Moreno Visión, y esto es lo que dijo. La alegría de poder haber dado tratamiento y que tenga media sanción este proyecto de ley, que los trabajadores municipales venimos peleando hace tanto tiempo. No se me dejan de pasar imágenes por la cabeza de tantas movilizaciones, de tantas luchas. Que hoy podamos estar en esta situación es una alegría.
Creo que esto vuelve a poner en pie de igualdad con los demás trabajadores a los trabajadores municipales. Esto por primera vez en su historia, no es que se le devuelven las paritarias a los trabajadores, es la primera vez en la historia de los trabajadores municipales que van a tener paritarias. Y además estamos derogando la 11757, que fue la flexibilización laboral de los 90 sobre los trabajadores municipales. Así que una alegría inmensa, hay un montón de trabajadores afuera, hay casi 10.000 trabajadores esperando para festejar. Y bueno, también esto tiene que servir para que en el Senado de la provincia entre este proyecto y también se trate rápidamente frente a la necesidad que tienen los trabajadores municipales de que este proyecto se transforme definitivamente en ley. Diputado, ¿qué cambió para que se logre esto después de tantas marchas, tantos proyectos? Es decir, ¿cuál es la explicación? No, Política, ¿verdad? No, la explicación política yo creo que ya era un tema que no se podía estirar más. Creo que es un tema que se estiró muchos años. Durante muchos años nosotros los municipales con los dirigentes a la cabeza hemos venido a reclamar, y creo que ya era un tema que no tenía gollete que se siga estirando. También, y esto lo tengo que decir, tengo que agradecerle a todos los integrantes del bloque del Frente para la Victoria. Esto que quede claro, porque a lo mejor no se vio, este es un proyecto del bloque del Frente para la Victoria. El bloque que presentó el proyecto para darle paritaria a los trabajadores municipales fue el bloque del Frente para la Victoria. Y hubo un montón de otros bloques que lo acompañaron, que lo enriquecieron, pero también hubo un bloque que votó en contra, que no lo votó, ¿no? Esto tiene que quedar claro también. Bueno, acá hubo pintadas en Moreno. El Sindicato de Trabajadores Municipales no se caracteriza por ser un gremio que movilice. No conozco sindicatos municipales que tengan un alto poder de movilización en las comunas. Sí en La Plata. Y ese día en especial porque era una multitud, es cierto. Acá el Sindicato de Trabajadores Municipales pintó algunas paredes diciendo vamos por el 3% de antigüedad, que es un reclamo histórico. Ese reclamo no está en este proyecto, en esta media sanción. Si tenemos tiempo vamos a pasar, no sé si lo tenemos, un breve audio más adelante, casi en el cierre del programa, de una nota que le hicimos al Barra Gutiérrez, que es intendente de Quilmes, que estuvo allí en la sesión del miércoles pasado. Pero lo escuchamos al Cholo García porque esta es una tarea legislativa, resta la media sanción del Senado, es decir, que se trate allí, y luego al Poder Ejecutivo, que será prolongación y reglamentación. Esos son los pasos. Bueno, Cuartango, el ministro de Trabajo, emitió una opinión horas antes de la media sanción diciendo que esto no iba a caminar. Es el ministro de Trabajo. Bueno, el Cholo García, en esa mini conferencia de prensa, luego de terminada la sesión, habló con todos los medios y dijo esto. Es un conflicto ideológico que tenemos con Cuartango. Yo quiero recordarles que esta ley, cuando se sancionó en el año 95, había una sola federación. Nosotros estamos fuera de la federación. Y se dice, los mismos dirigentes dicen que Cuartango fue autor ideológico de esta ley con su firma y su letra. Obviamente, recién pregunté que hay unas declaraciones de Cuartango que decía que no estaba de acuerdo. Y claro, cuando un hijo putativo como esta ley se está derogando y se está destrozando como lo destrozó la Corte, creo que Cuartango se tiene que sentir un poco incómodo. Pero esto vaya la reflexión, y esto se lo digo al gobernador Scioli, vaya la reflexión para que se dé cuenta qué clase de personajes tiene en el gabinete provincial. ¿Qué expectativa tiene para el Senado? Porque lo plantearon hoy, que sea rápido, pues es media sanción esto. Y seguramente esta es la media sanción que hemos buscado. Nosotros vamos a estar presentes, vamos a hacer todos los contactos con los senadores. Hemos hablado ya con senadores, seguramente nos entenderán, pero siempre vamos a estar presentes, no los dirigentes, los trabajadores, para que esto de una vez por todas se trate rápidamente para que les restituyan los derechos que fueron conculcados en el año 95. Bueno, tenemos más sobre esa cobertura. Quiero decir que el Frente Renovador no acompañó, que el Frente de Izquierda de los Trabajadores no acompañó, pero después me voy a detener en ese momento donde habló Cristian Castillo
porque fue muy conmovedor estar ahí y sentir que las personas que ocupaban las gradas aplaudieron a rabiar a Castillo cuando decía que habían sido sometidos por los intendentes, que tienen sueldos o salarios de hambre, y luego cuando explicó por qué no acompañaba, lo abucharon los mismos que minutos antes lo aplaudieron a rabiar. Esto como un adelanto. Vamos a ir a la pausa, la primera, y luego viene aquí, lo voy a presentar de esta manera, el hombre de Scioli Moreno, que dice que no quiere ser candidato a intendente, sino ser intendente. Y con él voy a charlar sobre cómo de 2011 a 2014 hizo un circuito dentro de las gamas del peronismo, para decirlo así, de Néstor, Cristina, Massa, Scioli. Adivinó, a Lagastino, ya viene con nosotros. La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires aprobó una nueva ley de procedimiento de adopción. La norma fija un plazo de 6 meses a los jueces para decidir sobre la situación de los menores en estado de vulnerabilidad. Trabajamos para que todos los niños puedan crecer y desarrollarse en el seno de una familia que los contenga y les brinde amor. Diputados, Provincia de Buenos Aires. La presentación de recién me exime de la pregunta a Jorge Lagastino, a quien le agradezco la presencia aquí en Quórum. Y lo dije en la radio y lo dije en este programa, Lagastino no es la excepción a la regla. Me parece que el cambio de época determina que las viejas estructuras o las estructuras que hacían los sistemas partidarios, no en el bipartidismo, sino variantes dentro de los peronismos y radicalismos, con la llegada de Néstor Kirchner y la convocatoria a la transversalidad, comienza a tejerse allí una nueva forma de estructuración política. No tengo el tiempo como para discutirlo con Jorge a este tema, si es mejor, igual o peor, pero en todo caso, Lagastino, dentro de la gama del peronismo, estuvo con Néstor Kirchner, con Cristina Fernández de Kirchner, decidió salirse de esa estructura, armó el Frente Renovador, en este programa dijo yo tengo la lapicera, armó una lista, y después cuando esa lista ganó, al poco tiempo se fue del Frente Renovador, armó bloque propio cerca del sciolismo y ahora regresó al Frente para la Victoria. Lo expliqué bien, ¿no? Perfectamente. Perfectamente. Bueno, ¿y qué explicación usted tiene para dar a la audiencia de toda esta vuelta? Me parece a mí que si hay una cosa que hemos sido siempre, es ser consecuente en la idea de que hemos construido siempre nuestra propia historia. Yo digo, si hay algo que nadie puede opinar en contrario, aunque tenga la libertad, de decir que en la construcción política siempre se hace a través de la construcción de padrinazgo o herencia política, por ejemplo, por decir un caso, los Alfonsín, los ASEF, ¿no? Y no, yo digo, nosotros hemos elaborado toda la vida... Los West. Pero West no tiene alguien que le suceda, él se construyó, o Andrés Arregui en todo caso, que heredó el poder político
un tiempo de la mano de él. Pero Usted si hay algo que pasó, sí. si pasó algo que en Moreno es que, Sí. a pesar de todos ellos, somos y soy yo en particular una realidad política. Una realidad política. Una realidad política que nace en la idea de una búsqueda social, de construcción distinta, ¿no? Es que más, tuvo un traslado a la es política. más personal que de estructura. Es En el decir, sentido, a ver, más Nuevo Moreno. movimentista, más movimentista. Sí, Nuevo algo- Moreno arrancó con una idea, ¿verdad? pero no, es anterior. Vos pensás Sí, que claro. de militar Sí. de militar en la iglesia, en lo social, la historia del Colmenar. Es decir, si había alguien que estaba a cargo de esa realidad social y política en el territorio de Cuarto Quinto, he sido yo. Es decir, y no lo digo por soberbia ni por nada. Y en el momento que se inició la estructuración de los espacios de los movimientos sociales, el responsable de ese espacio más importante también he sido yo, en la articulación con todos los sectores que en ese momento querían amanecer en términos políticos. Lo digo por Pablo Lombardi, que fue parte del espacio político, Mariel Fernández, lo digo por el mismo Carlos Benítez, con los cuales, y otros compañeros, con Oscar Retuerto, con los que compartíamos, bueno, la idea de que algo nuevo se está pariendo y ese algo nuevo en el 2003, cuando llegó un momento, tenía nombre y apellido, que fue Néstor Kirchner. Ahora, yo recuerdo, lo conozco a Lagastino desde esas luchas con el Colmenar, ¿no? Como lo conozco a Sergio Eves y tantos otros. Hubo un acontecimiento en términos de política que fue el pase de Borocotó, que fue velocísimo, ¿no? Y ahí se instauró una frase que era la borocotización, ¿no? ¿Por qué digo? Algunos pueden pensar que lo de Lagastino es la borocotización. Ahora, yo más que la frase en sí misma, creo que lo de Jorge Lagastino en este proceso tiene que ver con una época. La época es que hoy no es tanto la estructura, sino el criterio para seguir armando, y usted me lo ha explicado. Es decir, yo soy parte de una idea y una construcción. Si la construcción hoy que tengo, que pienso, me lleva a estar en el Frente Renovador, estoy. Si mañana no me contiene, me vuelvo al Frente para la Victoria. La pregunta que le hago a Lagastino ¿es una cuestión suya o de estructuras? Porque a usted lo recibió de nuevo el Frente para la Victoria, ¿no? Claro, Lo cambio. Cuando todos comentan, hacen determinado tipo de comentarios, lo que tienen que ver es cuál es. Primero que nada, yo creo que hemos actuado y he actuado con absoluta responsabilidad con relación a los sectores que represento y que representa el espacio. Y en ese sentido, digo, nosotros cuando vimos que el kirchnerismo es una concentración en sí misma de construcción de poder, y donde no hay posibilidad real de que uno asuma la responsabilidad histórica que le toca en ese espacio, entendimos que Esto fue 2013. Esto fue 2013. en 2010. Cuando entendimos que el kirchnerismo para nosotros no había espacio para la construcción, fue en el 2010, es decir, llámese por diferencia con Luis Elía o falta de encuentros con el Cuervo Larroque, con quien hablábamos mucho tiempo, o con Alicia Kirchner, o con quien sea. Es decir, vos no podés construir política en torno a un padrinazgo, o de que otros decidan por vos cuál es tu lugar, yo digo, o cuál va a ser tu destino. Ahora, esa salida, Jorge, se materializa en el año 2013. No, eso se empieza a construir en el 2010. Sí, bueno. Bueno, es decir, Néstor fue parte de las reuniones de los diputados que estaban en rebeldía, Adriana participó de esas reuniones, Adriana Tolosa, que era sí. diputada provincial, y Néstor, es decir, entendía que quien iba a sucederlos, a ellos, a él y a su esposa, a partir de 2019 era Sergio Massa. Es decir, y empujaba a Sergio como una realidad. Y en ese momento, en el 2010, lo que se había pensado es que empieza a trabajar para la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Nosotros llegamos a ese acuerdo, nos sentamos con Sergio, pero ya con la bendición de Néstor Kirchner. ¿A usted lo bendijo de Néstor Kirchner? Néstor Kirchner aceptaba eso, y Néstor te decía, voy a tener 3 candidatos, 3 patas a la provincia de Buenos Aires. Sabatera, que va a ser la izquierda del espacio político que iba a representar como candidato a presidente. Sí. Daniel Scioli, que iba a ser el centro, y con algo más corrido hacia la derecha. Todo para él era. Todo iba a sumar para él. Todo iba a sumar Claro. para Néstor. Ahora, muere Ese Néstor. es un padrinazgo, le quiero decir, ¿no? Sí, para Massa. Claro, pero yo hago jugar a los 3, pero los 3 son míos. Los 3 son míos. Claro. Y de hecho, bueno, tenía diferencias con Scioli, es decir, Néstor. Sí. Tenía contradicciones. Ahora, porque si hay una cosa que tenía claro Néstor, que él era la conducción del espacio.
Y lo hacía en contradicciones con Sergio, con Daniel, con Martín Sabatella. Claro. Y nosotros llegamos ahí. Néstor murió, después empezaron todas las contradicciones a estallar dentro del kirchnerismo con relación a Sergio, y nosotros estábamos ahí. Nosotros, es decir, el bote o el barco había zarpado y nosotros estamos en medio del mar. Ahora, usted, Alagastino, en muchas oportunidades, no en una oportunidad, lo definió a West como una expresión del neoliberalismo de los 90. ¿Eso lo sigue sosteniendo? A ver, ¿cómo llegó al poder Mariano? ¿Cómo llegó? De la mano de la Iglesia llegó. Bueno, pero al poder no. Es decir, sí, también. También. Sí, pero también. Pero la Iglesia era una iglesia que terminaba... Estaba dual en la provincia y una iglesia en la presidencia. Que tenía terminales aún con lo peor de la dictadura. Sí. Es decir, no era una iglesia... y era una iglesia al mismo tiempo que tenía ese terminal y que se estaba reconstruyendo a sí misma. Monseñor Laguna era lo más progresista y el vínculo de Mariano fue ese. Bien. Monseñor Laguna. Y en términos de y después político, es decir, me parece que llegó de la mano de Menem, ¿no? De la mano de Menem. De Valde, qué sé yo. Yo me acuerdo cuando vino la quinta acá el año 95. Ahora, no nos olvidemos que antes gobernó Lombardi. Sí. En el 91 perdió y el triunfo de los AC fue prácticamente arrollador. Ahora, West es un soldado del kirchnerismo hoy. Todo indica que sí. Todo indica, ¿usted cree que es un soldado del kirchnerismo? Y yo entiendo que sí. ¿Usted quiere ser intendente? Por supuesto. ¿Va a pelear para ser intendente? Yo creo que las peleas... ¿Va a pelear? ¿Sabe en qué sentido se lo pregunto? Sí, bueno. Por eso digo, las peleas las resuelve el momento. Me parece a mí que en ese sentido uno no tiene que adelantarse. No tiene que adelantarse porque yo entiendo que... ¿Usted es el hombre de Scioli? Porque vos vas a preguntar, yo sí me adelanto. No, pero ¿usted es el hombre de Scioli? Yo soy el hombre de Scioli, no lo dudes. En Moreno. En Moreno. Así como fue el hombre de Massa en Moreno, ahora usted es el hombre de Scioli. No lo dudes. No lo dudes porque me parece a mí que lo que yo decía, que las contradicciones a la hora de construir con relación a que otros han heredado el poder, nosotros lo hemos ido amasando, lo hemos ido elaborando, lo hemos cocinado y tenemos nuestro propio poder. Y en ese sentido, cuando vos hiciste toda la presentación, sí. Massa no eligió a cualquiera acá en el territorio y a la hora de decir teníamos la lapicera era algo real. Es decir, y hoy digo, nosotros somos, del mismo modo que dije que éramos Massa, digo, somos Scioli. Ahora uno tiene que siempre, cuando mira eso, tener en cuenta que no es el poder, no es el poder del peronismo del territorio. El poder del peronismo dentro del territorio es el juez. El juez. Yo eso tampoco lo pongo en duda. Ahora, me parece a mí que el proceso indica que después del juez, la Intendencia de Moreno es el que va a ocupar ese lugar y que lo va a hacer con convicción, con responsabilidad y respeto a la ciudadanía. Es usted. ¿Y West tiene que buscar la reelección? Me parece que eso, si él lo busca no, es una decisión propia de West. Yo no voy a opinar sobre West, pero lo que sí digo es que... lo digo más allá de la figura. ¿Usted cree que quien hoy conduce los destinos de Moreno, que arrancó esto en el 95, debería buscar el próximo año un nuevo mandato de 4 años? Y me parece que la realidad indica lo contrario. Me parece que la realidad no me está diciendo nada. No, yo te estoy diciendo, la realidad indica lo contrario. Si vos salís a la calle y preguntás, me parece que las posibilidades de West de ser intendente son pocas. ¿Y qué dice la calle respecto a la gestión de West? Y me parece que no tiene una buena ponderación. Si vos preguntás en términos de encuestas o de muestreos, no tiene buena ponderación. Me parece a mí que, más allá de lo que opina la calle, West mejoró la gestión este último tiempo, pero la gente esperaba eso antes, no ahora. Me parece que, ahora llega tarde, me quiere decir. Y me parece a mí que tiene que ver con los procesos. Es decir, un jugador de 20 años corre y llega a la pelota antes que uno que tiene más de 30. Esto ya es viejo. La realidad. Ya es viejo. No lo digo en términos de... No digo en términos de edad, sino que la gente es muy en eso, te da la oportunidad y se la dio con claridad. Cuando todos me decían por qué
¿Por qué no fuiste? ¿Que le ganaba? No, no le ganaba. Güez no le ganaba a nadie en ese momento. Hoy La gente sí. tenía mucha expectativa. Hoy sí. Yo no sé si... Yo creo que hoy, por los números que tengo, si tenemos nosotros, gana Güez. Ahora, hoy gana Güez no quiere decir que llegue en óptimas condiciones a... Si gana Güez, usted, porque electoral. usted es un hombre que maneja encuestas y es algo que a mí... No soy reactivo a las encuestas, pero tampoco es algo que me seduce o me interesa mucho saber. Pero si usted tiene una encuesta que dice que gana Güez, ¿le compite a Güez? Yo creo que te estoy diciendo que es una cuestión natural. Me parece que no es una cuestión de competencia, sino de que llegó el momento de que efectivamente los destinos de Moreno lo conduzca alguien ajeno a lo que ha venido siendo históricamente el movimiento político contra Moreno. Me parece a mí que en algún momento, es decir, hubo dos vertientes de la construcción política en Moreno, uno fue el acefismo y otro lo que es Güez hoy, y que eso está agotado hoy. Que Las dos corrientes están agotadas. Para mí, es decir, en términos personales están agotados. Es decir, en la contradicción misma de ser gobierno y oposición se han agotado. Y quien emerge en mejores condiciones para ocupar el lugar, es decir, y eso me parece que se irá resolviendo con el tiempo, soy yo. Pero no lo digo, quiero que quede claro, porque a veces uno no lo digo ni con soberbia, ni con vanidad, ni con desprecio a nadie. Me parece a mí que es un dato que se está construyendo la realidad de la conciencia del pueblo morenense, nada más. Dígame, Jorge, desde el momento que usted arribó al Consejo Deliberante, con un acuerdo que establece con Güez, y después de todo esto que hemos hablado, ¿qué proyecto presentó en el tiempo que lleva como concejal que diga, esto expresa mi idea política en función del pueblo para el cual trabajo? Me parece a mí que el más emblemático de todo y que tuvo sus costos políticos fue la ordenanza de establecer que las credenciales de los pibes de las escuelas secundarias, ¿no?, se hacían en las escuelas, lo cual me generó muchos inconvenientes con mis compañeros del oficialismo, con quienes yo te decía al principio militaron conmigo. Es decir, fui sacado del cargo de presidente de la Comisión de Transporte, produjo muchos enojos en Cristina Mesa, muchos enojos, y en la charla yo le dije, creo que a los demás concejales, puedes hablar de la forma que está hablando, a mí no, porque no soy empleado de la empresa La Perlita. Si vos sí, para mí lo más determinante... Ese fue el proyecto más determinante. Me parece a mí que ahí sí estaba en juego el poder. Me parece a mí que el poder es, siempre hablábamos con un compañero que hace la formación, a toda esta capacidad de movimiento económico es toda esta capacidad de movimiento organizativo del pueblo. Y en ese momento no es que fue propia la organización, sino que era de los pibes que estaban haciendo un reclamo justo de decir... Un viejo reclamo. Que no queremos aclaro esto, Jorge, no era un proyecto novedoso el de Agastino, era cumplimiento de ordenanzas que venían tratándose durante muchísimo tiempo, que era que no se le cobrase la credencial y que no se le hiciera, y que no determinara La Perlita quién hacía, y decía, te doy un número hoy y volvés, y no volvés dentro de una semana. Había 400 a 500 pibes. A mí al principio no terminaba de entender por qué los pibes hacían cola, y cuando vos terminabas los alumnos, 30.000 alumnos, terminaban de hacer la credencial, empezaban los que lo habían hecho primero. Con lo cual era un negocio. ¿Y ahora no se hace más? Y ahí yo no lo veo, yo paso todos los días por esa... Yo he visto unos pibes, pero sí, por eso... ¿sé por qué lo hacen? Porque son de escuela de Gerald Rodríguez. El enojo de Cristina cuando se me retaba era porque decía que los pibes de las escuelas de otros municipios querían las mismas condiciones. Ahora dígame, porque voy a tomar esto, ¿no? Nos quedan algunos minutos y está Lucas Franco para charlar también con nosotros. No quiero dejar pasar la oportunidad, ya que estamos abordando el tema de transporte. En el pliego que armó el intendente del Frente para la Victoria, estructura a la que usted pertenece ahora. Yo pertenezco al Frente para la Sí, Victoria. pertenece al Frente para la Victoria. Ahí se establece que el boleto mínimo es la mitad de la tarifa. Usted lo leyó al pliego, Sí. ¿no? Entonces no hay boleto secundario en el pliego. No hay Ahora, boleto Diego, terciario. es una intención, me parece que es un... Digo, pero estoy dando información. Sí, pero yo está, te estoy diciendo, está así escrito. Eso no va a salir, Rubén. Eso no sale. No va a salir eso y no va a salir otras cosas. Es decir, me parece a mí que lo que va a salir es lo que más le conviene a los vecinos de Moreno. Lo que va a salir una prórroga ahora, porque la verdad No hay- que no hay está tiempo. planchado Sí, esto. está Y nadie jugando- explica por qué está planchado. Y me parece a mí que no va a ser fácil sacar un proyecto distinto al que hemos recibido. Ahora, es un juego de ver quién termina resolviendo las contradicciones que tenemos que resolver. Ahora, ustedes tienen hoy mayoría. El bloque de ustedes, si quiere ir por ese pliego, lo alcanza. ¿Se vota o me equivoco? Por supuesto.
si no se vota y vamos a una prórroga es porque dentro del propio bloque no hay coincidencias. Me parece a mí que el mismo bloque está tratando de construir una resolución que le convenga más al pueblo de Moreno, y ahí está la discusión. Yo digo, va a salir un pliego mejor al que tenemos hoy, que va a mejorar sustancialmente el servicio que tenemos hoy. Lo que va a ser difícil es que lograr el consenso con todo. Ahí no es solo decir, hoy hablaba con una periodista que no decía nada. Vos sabés que por relación de construcción territorial, por relaciones políticas de lo que fue la construcción del kirchnerismo, yo podría haber sido concejal mucho antes. ¿Vos sabés eso? Sí, sí, lo sé. ¿Y sí, sabés por qué no lo fui? Porque hay un establishment político que se negó, y algunos de algunos establishment políticos, cuando decidieron que no lo fuera, eran concejales. Es decir, y me parece a mí que el establishment político responde al establishment económico. Es decir, cuando fue un momento muy duro, decir, vamos a cambiar esta ordenación. Para mí, por eso es lo más emblemático para mí cuando dijimos los pibes a partir de ahora no pagan más la credencial y les lleva a hacer la escuela. Entonces, con esa óptica digo, me parece a mí que uno lo que hace es acompañar los procesos. Desde ahí yo hablo. Yo creo que la política no es una cuestión individual, sino una cuestión de procesos, de maduración de la conciencia del pueblo. Y en ese sentido, yo te termino la idea, me parece a mí que en ese proceso, es decir, no es que si hoy es verdad, yo digo, y lo dicen los números, hoy ganaría Mariano, que es la conducción del peronismo de Moreno. Y bueno, pero todo indica que estamos transitando un proceso de maduración. Y que va a haber un cambio, de eso no tengo ninguna duda, y va a haber un cambio en el próximo pliego que va a salir, y que va a favorecer tanto una cosa como la otra las condiciones de vida de los morenenses. La última, le agradezco mucho a la que esté aquí. Ya conozco tu libro. Sí, no, es la última, créame que no lo puedo sorprender, mire. No. Usted me sorprende a mí todos los días, pero vos sorprendés al final siempre. Siendo un hombre de extracción social, ¿no? Caracterizado por el trabajo social, inclusive por un desarrollo social, ¿cómo puede defender un gobierno tan malo como el de Scioli en muchísimos aspectos, en muchísimos sentidos, pero fundamentalmente en lo social? ¿De qué manera se hace una defensa del gobierno de Scioli? Como me dijo hace poco tiempo en la radio, no es una mala gestión. ¿De qué manera? Es decir, ¿hay contradicción en usted? ¿No hay contradicciones? ¿Cree que el gobierno de Scioli es bueno? Se ajustó el servicio alimentario en un 30%. Las cuestiones técnicas que ha dicho Aparicio para mí son vergonzosas. Eso en los 90 se solía decir. Que hoy se diga, explique el origen de Scioli. Scioli fue un soldado de Menem. ¿Se acuerda de eso, no? Un soldado de Menem. Que Scioli es un soldado del peronismo, me parece, más que no es de persona. Sí. Primero que nada. Porque yo te puedo decir que lo mismo énfasis fue un soldado honesto y es un soldado de este proceso. Si como ningún otro, como ningún otro aparte. Claro. Y acertó todo. Si usted me dice eso, sí. Porque lo puede decir de Alberto Fernández, lo puede decir de Sergio Massa, lo puede decir de algún ministro, de varios ministros que hoy no están dentro de lo que es el Frente para la Victoria. Y sobra. No quiero entrar en la particulación, pero quiero decir una cosa. Yo le voy a decir, pero si usted fuera intendente y le viene y le dicen, mire, usted lo tiene que reclamar. A ver. Tiene que gobernar como pueda. Yo no creo que usted haga eso si quiere ser intendente. Yo le acepto todo. Pero a ver, en detrimento de los intereses de la provincia de Buenos Aires. Me parece a mí que en detrimento de la provincia de Buenos Aires han gobernado los radicales que renunciaron graciosamente a una parte de la coparticipación, que después lo subsanó Dualde con el fondo del conurbano. Pero yo te quiero contestar lo que vos me decís. Sí. Vos sabés que a partir de que nos sentamos a ser parte del espacio del político de Scioli, tenemos relaciones que nos permiten ir facilitando el mobiliario de las escuelas. Ahora, recursos, es decir, que para las escuelas, y especialmente nosotros que nos ocupamos de que en nuestras escuelas estén las sillas, la mesa, el mobiliario, ¿no? Sí. Ahora, uno, además de eso, ha trabajado en la docencia. Yo he sido docente en Cuartel Quinto. Y en ese ida y vuelta con los docentes, ¿no? Quiero usarlo bien en términos castellanos, los directores que te dicen, las escuelas de verano hasta el 2006, ¿no? Llegaban a tener entre 300 y 400. No te cuento cuando fue el estallido y antes del estallido. No, si lo caminamos así. Así que de ver pibitos que se le iban a buscar la comida, se le caía
la olla y lloraban sobre la comida que se le derramaba. Lo he visto a eso, lo he visto, Sí. y te digo que es una cosa terrible, porque no es que podían volver al comedor y buscarle la comida a No, los sí, pibes. yo lo vi. No eso. se podía. Lo vi y lamentablemente lo tuve que grabar. Y entonces yo digo, a ver, ¿qué te dicen los maestros? En la última escuela de verano, mirá, decía, no llegaban ni a 30, 40 pibes a comer en esta escuela. Por lo tanto, ¿yo qué te quiero decir con Sí. esto? Cuando dice, hablas del ajuste. En realidad, una sinceración entre lo que reciben las escuelas, lo que Si antes dibujaba el consejo escolar, eso me quedé decir. y yo creo que no todos los consejos Por escolares eso. han tomado como costumbre, viste, dibujar la realidad. Y lo que se hizo no fue, y por eso digo, no es un ajuste que vos estás diciendo, sino que hubo una sinceración y que hubo un relevamiento de la provincia de Buenos Aires antes de esa toma de decisión. Y en ese sentido te digo, a ver, pero además de gobernar la provincia de Buenos Aires, es decir, tiene más del 30% de la población de la República Argentina. Sí. 2/3 de la población de la provincia de Buenos Aires está en Buenos Aires. Las provincias han sido expulsivas de sus vecinos, de sus ciudadanos, Vienen y para acá. siendo algunos muy ricas, siendo algunas extremadamente ricas. Vos podés decir que todos sabemos que a lo mejor es una de las provincias con mayor capacidad de producción, pero no es la única. No, claro. Entonces yo digo, cuando uno habla de la provincia de Buenos Aires, se plantea este tipo de cosas. Y creo yo que en realidad se ha tenido una limitante. El gobierno de Scioli es que el gobierno de Cristina, que considera propios a uno y a otros no, como te decía al principio cuando decís por Sí. qué acabo allá, es que a los que consideró propios le abrió todo y a otro. y a Scioli no. Y yo creo que no, pero es Bueno, una ahí está. contradicción, ha sido una contradicción en la construcción política. Ahora, en todos los lugares, no solamente en la Argentina ni en la provincia de Buenos Aires, pasan este tipo de cosas. Unos creen que es más por acá, otros creen que es más para allá, y realmente cuando uno construye el poder tratando de hacer expresión de nuestro pueblo, tiene que caminar en las contradicciones de ambos caminos. Ahora, quiero cerrar diciéndote, jamás he de decir que no soy peronista en términos filosóficos, ¿no? Y que tiene un correlato en términos de distribución de riqueza en el pueblo argentino, porque mi viejo se crió en una provincia muy pobre, que es la más pobre de la Argentina, que es Santiago del Estero. Se crió en las peores condiciones. Y cuando yo miro eso como proceso político, hoy digo lo mismo. Jamás voy a decir que dentro del peronismo hubo una cosa mejor que se llame kirchnerismo. Yo digo, Néstor ha garantizado una situación social y de contención y de mejoramiento de la calidad de la vida de todos los argentinos que no lo hizo ningún gobierno desde el año 76 a la fecha. Gracias por estar aquí. A vos. Bueno, una sola cuestión, porque esto charla con Armendáriz, ya viene Lucas Franco. Armendáriz, el hijo de quien gobernó la provincia de Buenos Aires, es diputado. Entonces, sobre la renuncia de la provincia de Buenos Aires a los puntos de coparticipación, no fue de Armendáriz, fue un acuerdo entre Cafiero y Duhalde. Digo, para que lo busque a Lagastino porque va en contra de eso. Eso, pero pasó en el año 87 pensando en el 90. Han pasado muchos gobernadores. Hay algo que es cierto que dice Lagastino, que no se lo voy a rebatir. Que a Scioli lo ningunearon, no hay dudas. Ahora, ese es el valor de Scioli para decir que puede gobernar el país. ¿Usted lo cree? Bueno, pausa. No diga nada Lagastino porque tiene que venir otro invitado, ¿eh? Pausa. Ya venimos.
llamaron aquí mientras hacíamos el programa que hay una toma detrás de la Feria de Flores. Detrás de la Feria de Flores en dirección a Cuatro Vientos. No sé cuál es la parte que se está tomando porque está todo tomado. Y no sé si es la parte que no tiene que ver con la expropiación, porque hacia el fondo está Villanueva. Eso como primera cuestión. Es lo que está pasando ahora, que llamaron aquí al teléfono del canal. Y lo segundo es que hace instantes terminó una escrache a Gendarmería, ¿no?, pidiéndole a Bernie que se vaya. Supongo que los compañeros del Servicio Informativo de la Mañana, ¿no, Cari? El noticiero de la mañana, al mediodía, primera edición, y después a la noche, sería segunda edición, van a transmitir el acontecimiento de esa manifestación del MST. Bueno, está aquí a mi lado Lucas Franco, precandidato a la intendencia. Ya pasó a Agastino que dijo, yo quiero ser, ¿no? Quiere ser intendente. Bueno, Lucas Franco también quiere ser intendente, ¿verdad? Así es. Buenas tardes. Ahora, ¿es manejable un municipio como este? Mira, recién antes de venir acá, participé en una charla con estudiantes del colegio de la Escuela Secundaria Media 2. Sí. Y una de las preguntas que a mí me sorprendió era esa. ¿Cómo se hace para administrar un municipio tan grande con, a pesar de la no publicidad de los números del presupuesto y demás, sí, los vecinos de Moreno no conocen en su mayoría los números del presupuesto, ¿cómo se hace para administrar un municipio? Lo primero, como respuesta a ambos, a los chicos de la Medio 2 y a vos, lo primero que hay que tener en cuenta es que uno de los elementos centrales de la política de este último tiempo, de estas últimas décadas, es la corrupción. Entonces, nosotros decíamos, tenemos un municipio de 17.000 cuadras, 12.000 son de tierra, decía el arquitecto Vega el otro día en la radio. Sí. 5.000 solamente son de asfalto, y uno de los problemas principales que desemboca en focos de inseguridad, en intransitabilidad, en indignidad para nuestros vecinos es el absoluto deterioro del espacio público, de las calles. Bueno, y sin embargo le pagamos a una empresa privada que administra un servicio de recolección de basura que sigue siendo malo, que en algunos lugares empezó a pasar 3 veces por semana pero cobra por 6, le pagamos casi el 25% del presupuesto. Ahora, si se ataca eso, ¿es gobernable? Si se ataca eso, inmediatamente generamos fondos, que es de lo que carece absolutamente el municipio. Uno va a preguntar al municipio, ¿por qué no asfaltan una determinada calle de Moreno? Y les dicen, no hay fondos. Pero no hay fondos, ¿por qué? Porque políticamente se decidió emplear esos fondos en otra instancia. Nuestro planteo es que lo que hay que corregir es la adjudicación de las prioridades, como primera medida. A ver, nosotros vamos por la municipalización del servicio de recolección de basura. ¿Y el quiebre o la ruptura del tejido social? Ustedes caminan. Entonces, además del recurso, es la no presencia del Estado, o que el Estado permite el desarrollo de aquellas políticas que no son del Estado, pero en la práctica lo son claramente. Si no hay presencia del Estado, hay una vulneración sistemática de derechos que el propio Estado genera. Entonces, esa rotura o quiebra del tejido social es algo que a mí me preocupa. Porque no es una cuestión de dinero meramente. Es cómo se vincula nuevamente un gobierno con la sociedad, con el barrio con el gobierno, cómo se sienten partícipe necesario de una sinergia distinta. Me parece que esa es la política, por lo menos lo que se decía hace 20 años atrás. Mirá, dos postales de nosotros tenemos hoy un enorme crecimiento y desarrollo del narcotráfico en Moreno. Uno va en esto de recorrer el territorio, de charlar con los vecinos, se percibe en toda la geografía morenense el desarrollo del narcotráfico y con este desarrollo el aumento de la violencia. Vos decías recién, el Estado no está. El Estado está, decide. No dije cuando no está. El Estado decide estar sin hacerse presente. ¿Cómo está? Permitiendo. El Estado permite el desarrollo del narcotráfico. El Estado permite el delito organizado. Entonces, como lo permite, lo fortalece. Los vecinos nos decían, yo escuché el otro día al intendente hablar de las denuncias. ¿Por qué no desempolva el proyecto que presentamos hace ya 3 años que hablaba de la obligatoriedad para el intendente de recibir las denuncias en el barrio? Si está tan dispuesto a enfrentarse al delito organizado. Eso es lo que tiene que hacer un intendente. Hacerse cargo de enfrentar el problema. Es un mensaje altamente político y de mucho contenido de revinculación con la sociedad, que el poder político se enfrente directamente al narcotráfico, que no lo apañe. ¿Cómo hace? Asumiendo el rol de denunciante
y poniéndose al frente del problema. Hoy el vecino no denuncia porque tiene miedo a que le pase algo. Entonces, no, es que le va a pasar algo. Por supuesto le va a pasar. ¿Y por qué? Pero esa es la foto. ¿Por qué le pasa algo? Porque hay complicidad política y de los altos mandos policiales con el delito. Porque hay complicidad. Porque uno va a hacer una denuncia por el delito organizado y recibe represalia. ¿Por qué recibe represalia? Porque alguien le está diciendo a los organizadores del delito, mirá que te están denunciando. Entonces tenemos que poner a la política al frente de ese combate. Y eso recupera la confianza en la política como administradora de vínculos. Bueno, hay otro tema porque estamos en Sí. velocidad y está sintetizando bien las líneas de laburo que ustedes han tenido como Libres del Sur dentro del Frente Amplio UNE. El transporte. Recién le decía a Lagastino, y esta es una noticia, se marcha una nueva prórroga del contrato de la Perlita que termina en noviembre, es decir, se va a prorrogar. Cuando hubo tiempo, hubo un anuncio, hay un pliego, el oficialismo tiene mayoría, sin embargo, el pliego no se trata. Ustedes han elaborado propuestas, han acercado, pero tu lectura política de por qué no hay tratamiento este año. Y hay una aclaración, prórroga 160 días o 180 días. A ver. 6 meses más. Vamos a, si 4. prorrogamos, si el municipio prorroga por 160 días, 180 o 120. 180, Sí. ¿qué hace? Patea la pelota para el año que viene. Año que viene, año electoral. Las empresas, yo he escuchado a candidatos, y lo digo, lo he escuchado a Walter Festa, he escuchado también a Contreras, he escuchado decir que se financian sus onerosas campañas, digo, con un tendido de afiches por toda la geografía morenense, con aportes de empresarios. ¿No es llamativo? ¿No es llamativo que el contrato más importante que tiene nuestro municipio se prorrogue para un año electoral, cuando muchos de los que hoy tienen que decir, ponerle las condiciones a la empresa, van a intentar ser intendentes el año que viene? ¿Qué quiero decir con esto? Si hoy la empresa La Perlita tiene capacidad de presión sobre los concejales para imponer las condiciones que le permitan seguir ganando a costa del sufrimiento de los vecinos de Moreno, ¿cuánta capacidad va a tener el año que viene? Entonces, tenemos que dar un debate profundamente político acerca de quiénes son los que realmente están en condiciones de cambiarle las condiciones de juego a las empresas. Si La Perlita está presionando para que el contrato pase a discutirse el año que viene, para poder presionar a los que quieren ser intendentes, para que vuelvan a fortalecer un negocio millonario. Nosotros tenemos 5.000 cuadras asfaltadas, por esas 5.000 cuadras pasan 240 coches inmensos de la empresa todos los días, por hora por lo menos 2 veces porque van y vuelven. Cada hora hay 500 coches que transitan esas cuadras. Y nadie se plantea, digo desde la política, desde el oficialismo, digo porque lo han insinuado y han claramente dormido la discusión, que eso tiene que percibir un gravamen, un impuesto. Yo vecino de Moreno, me pongo un kiosco y saco una mesita a la vereda, porque quiero que participen los vecinos, digo, que puedan sentarse a comer un sándwich. Viene la municipalidad y me cobra un impuesto por el uso del espacio público comercialmente. A una empresa que usa 5.000 cuadras del territorio morenense, contribuye muchísimo, es uno de los principales factores del deterioro de nuestros asfaltos, lo que complica la vida de los vecinos, nadie le cobra un peso. Porque el contrato es en calidad de servicio, no es en dinero. No, claro. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa. Tenemos que discutir otro sistema de transporte, pero la clave es cuál va a ser el rol de la política. La política va a certificar las decisiones de las empresas, del Trébol, de La Perlita, de las empresas de conexión de internet que vienen ahora a Moreno, de las empresas de telefonía celular. Se están reglamentando la instalación de las antenas, o va a administrar la comunidad poniendo como eje prioritario las necesidades de la población. Esto claramente se tiene que convertir en una oportunidad. Si se patea el contrato para el año que viene, tiene que ser materia de debate de las futuras elecciones. ¿Qué piensa hacer cada uno con el transporte? Desde nuestro espacio planteamos que la prioridad tiene que ser la necesidad del vecino. Y en eso, si hay que tocarle los callos a las empresas monstruo, como La Perlita, yo hablé, te dije cuál es nuestra voluntad, estatizar el servicio de recolección de residuos, hay que tocárselos. Porque tenemos que asumir una responsabilidad de tener otro, eso también es deterioro del tejido social. 500.000 habitantes en Moreno, una enorme cantidad de la población elige a sus representantes y sus representantes legislan y gobiernan en función de un grupo de 20 empresarios. Eso también es ruptura del tejido social, eso también genera violencia. Hay que reconstruir el lazo y la política tiene que jugar otro rol. Desde nuestro espacio intentamos dar ese debate para recuperar el rol
de la política, en el barrio, en el vínculo con las empresas, en el vínculo con los distintos sectores y actores sociales de la comunidad. No hablamos de educación, es imposible que el municipio no tenga una Secretaría de Educación que articule los distintos niveles de educación. Tiene la UGD ahí, ¿no? La UGD es ley provincial y está en todos los municipios. Nuestro municipio tiene primario, nivel inicial, primario, secundario, fines, terciario, universitario, bachilleratos populares, centros de alfabetización. Tiene todo. Y nada que articule toda esa oferta y ese lío en la garantía de un derecho. Necesitamos una política activa, municipal, de la política, del poder político, en la intervención, en la garantía del derecho a la educación. Por eso las escuelas se caen a pedazos y el intendente dice, yo no tengo nada que ver, aunque reciba 26 millones de pesos este año para gastar en la educación. Hay que exigir una política activa frente a los problemas principales de la comunidad. Gracias, Lucas, por estar aquí. Gracias a vos. Bueno, estamos con tiempo, director, ¿no? No, bueno, me voy a pasar, es un minuto nada más, y usted va a entender por qué. Hace un par de años atrás, fue al poco tiempo de Mariano Wess asumir la intendencia, si mal no recuerdo fue el año 1998, se da un traspaso del Hospital Mariano Luciano de la Vega a la provincia de Buenos Aires. Es decir, volvió a la órbita provincial. Yo tengo muy presente una declaración del año 1999 de Wess diciendo que al hacer esa transferencia se iban a volcar los recursos que iban para el hospital a fortalecer las unidades sanitarias. Yo no necesito contarles a ustedes qué es lo que pasó y qué sucede. Se pidió insistentemente que Moreno tenga un nuevo hospital, por lo menos uno más. La población actual requiere de 3 hospitales. No hay ningún proyecto, se presentó en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, fue el diputado Vago, de un proyecto que había presentado Sebastián Sinque Ruiz, el oficialismo no lo trató. Ni siquiera un proyecto de ley que después queda cajoneado ahí, ni siquiera eso. Anunció en el año 2012 Scioli y Wess que llegaba a la unidad de pronta atención, que es una copia de un modelo brasileño que es una estructura preensamblada. Año 2012. Entonces, desde el 98 a 2014 hay un tiempo, y en ese tiempo fueron muchos los dirigentes y una parte de la población que decía necesitamos otro hospital. Y fue una decisión política, porque no se gestionó correctamente, porque la provincia de Buenos Aires, administrada por Duhalde, Solá, Scioli, desconocieron este derecho que Moreno requiere hoy. No está el hospital, no está el UPA. ¿Sabe qué está? La fuerza. Está infantería. Entonces, que hoy infantería esté en la guardia del hospital es un fracaso rotundo de la política. Pero además de eso, es la amenaza a las mínimas libertades que tenemos. Y si usted cree que con infantería en el hospital, en la guardia, va a tener mejor atención, no solamente está equivocado, sino que está abonando la idea de la maldita militarización, que es lo que se quiere vender como un paso inclusivo. Hasta la semana que viene. Gracias por estar ahí.